Gloria al Señor, aleluya. Yo les invito a buscar la palabra de Dios aquí en Mateo, capítulo 14. Si usted se puede poner en pie, damos gracias al Señor por todos los hermanos que han llegado hasta este lugar a honrar y exaltar el nombre del Señor. Cuando usted lo encuentre, me puede decir amén. Mateo capítulo 14 dice la palabra del Señor y vamos a estar leyendo allí. Gloria al Señor. Mateo 4, 18. Amén. Y voy a estar leyendo a partir del versículo 12. Dice la Escritura: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar y al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos sea ¿qué? Acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, gloria al Señor, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor, porque un día más podemos darte gracias por el día que nos has permitido vivir, Señor, y poder disfrutar, poder ver, Señor. Gracias, Señor, porque hoy muchos con tantos planes y propósitos, Señor, en sus manos, Señor, no pudieron despertar, pero tú nos diste, Señor, la oportunidad de poder estar hoy aquí para agradecerte, para darte gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana para con nosotros, Señor, y tu amor infinito, Señor, que nos ama en gran manera, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Dios mío, porque ya ella está bendecida y cada día, Señor, es esa lumbrera que guía nuestro caminar, Señor, en medio de este mundo. Te pido, Señor, que seas tú ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, hablándonos, Señor, hasta lo más profundo, allí, Señor, donde nadie conoce, Señor, pero tú sí conoces, Señor. Te pido, Señor, que seas tú preparando nuestros corazones en esta mañana y hablándonos, saliendo de este lugar, no siendo oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de ella. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y a ti te decimos amén y amén. Usted puede sentarse. Alabado sea el nombre del Señor. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de un hombre llamado Pedro. Yo creo que de alguna manera todos han escuchado acerca de Pedro, ¿verdad? Y quisiera que le dijeras al hermano que está a tu lado y a la persona que tienes a tu lado: no quites tu vista del que te amó. No quites, no apartes tu vista del que te amó primero. Amén. Fíjate, no estoy diciendo no apartes tu vista del que te ama, sino del que te amó primero. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. En esta mañana, si yo le preguntara ¿qué ustedes conocen de la vida de Pedro o alguna característica de Pedro, qué usted me diría? Impulsivo. más obstinado, iracundo,
Celoso del Evangelio. Celoso con el Evangelio. Gruñón. ¿Alguien más? ¿Alguien? Buen amigo. Buen amigo. ¿Alguien más? ¿Cómo? Fue escogido por Jesús, pero estoy hablando de la característica como tal de Pedro, del personaje, o sea, de la persona. Irrespetuoso. ¿Alguien más? De carácter fuerte. Muy bien. Un hombre osado, ¿verdad? Que tenía que decir lo que tenía que decir en el momento que lo tenía que decir, y a veces por ser así se le iba la mano, porque después tenía que sufrir las consecuencias de lo que decía y de sus actos, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Pero si vemos también otra de las características que tenía Pedro, era que Pedro era reconocido como una de las personas del vulgo, ¿verdad? Y cuando hablamos de una de las personas del vulgo, habla acerca de términos despectivos para referirse ya sea a un pueblo, ya sea a una persona. Eran personas que tenían un bajo nivel, personas que solamente conocían lo superficial, lo que tenían que conocer y punto. Imagínense un pueblo que se dedicaba también, la mayoría de las personas, lo que era la pesca, porque Pedro lo que se dedicaba era a pescar, al igual que su hermano Andrés. Y cuando vemos la escritura también vemos unos cuantos de los cuales fueron escogidos también por el Señor, que lo que se dedicaban era a la pesca, pero pertenecían a esa parte del vulgo, a ese pueblo, a esas personas quizás rechazadas, quizás apartadas por el nivel que tenían. Entonces cuando miramos la característica de Pedro, podemos mirar que de lo que él portaba tenía también que ver de dónde venía, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Y yo les preguntaba esto porque cuando uno va a la escritura y uno ve personajes como estos, como Pedro, de dónde vienen, de dónde salen, cómo eran a simple vista vistos, tú dices, ese no tiene oportunidad para estar. Aleluya. Tú dices, humanamente, tú dices, ese no califica. Ese no puede porque ese quiere conocer. Si ese, como decía, cuando lo reconocieron, pero este es iletrado. Este no tiene letras, este no tiene conocimiento, este es del vulgo. Este simplemente es uno más. ¿Verdad? Y cuando miramos las características de Pedro, usted dice, la verdad, no sé qué hacía Pedro con Jesús. Pero ¿sabes qué? A esos fue a los que Jesús vino a buscar. A esos fue a los que Jesús vino a buscar. Si vamos a la escritura allí, tú puedes ver que a esas personas iletradas, a esas personas del vulgo, su condición y su humildad les permitió captar y poner en práctica verdades espirituales que pasaron inadvertidas a quienes eran sabios e intelectuales. Miren qué privilegio más lindo. Miren lo que dice Lucas capítulo 10 versículo 21, dice, y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de ¿quiénes? De los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. ¿Qué característica tiene un niño? Inocente, humilde, con un corazón sensible, sincero. Y miren lo que estaba diciendo el mismo Jesús. Porque así te agradó. A ti te agradó darlas a conocer a aquellos que quizás no eran los más indicados.
que quizás no tenían ninguna oportunidad. Pero a ellos fue a los que a ti te apreció revelárselas. Alabado sea el nombre del Señor. Y 1 Corintios capítulo 1 versículo 26, miren lo que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto. A la iglesia, a los santificados en Cristo. ¿Saben qué le dijo? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió ¿quién? Dios, para avergonzar a los sabios. ¿Saben por qué? Porque un corazón soberbio y un corazón con sabiduría de hombre puede tratar de querer revelar su propia sabiduría, pero no entender la sabiduría que viene del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que más que las características que tenía Pedro, que posiblemente humanamente podemos ver, no era lo que Jesús veía en Pedro. No era lo que Jesús veía en Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos a un hombre, hermano, que sin importar todo lo que fue escogido por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y los fracasos y los errores que cometió, en ellos se dio la oportunidad de arriesgarse y atreverse a hacer lo que otros no tenían o veían como locura. Y cuando vamos allí en la escritura, yo veo a Pedro, un hombre valiente y determinado. Un hombre valiente, determinado, atrevido. Miren lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 22. Si usted lo tiene, búsquelo conmigo. Miren lo que dice la escritura. Alabado sea el nombre del Señor. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Aleluya. Entonces respondió: ¿quién? Cuando usted va a los evangelios, hermano, el nombre de Pedro encabeza casi todo. Pedro. Él es el discípulo que más sobresalta, ¿verdad? Y miren lo que dice. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿En la lancha? ¿En el barco? Manda que yo vaya sobre ti. Aleluya, hacia ti, sobre el agua. Y él dijo: ven. Y Pedro pensó. Hermano, Pedro pensó. Porque Pedro sabía en quién había depositado su fe y su vida. ¿Usted cree que Pedro no se conocía? ¿Usted cree que Pedro no conocía su carácter? ¿Usted cree que Pedro no conocía de dónde él venía? Pero cuando él decidió seguir a Jesús, él se estaba dando la oportunidad de que Jesús entrara en él. Y eso lo cambió todo. Alabado sea el nombre del Señor. Miren lo que dice la escritura. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, y cuando viene el pero, tú dices: ahí viene algo que no cabe dentro de la ecuación, pero dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Andrés, sálvame. Andrés, dame la mano. ¿Qué dijo? Jesús, sálvame. Señor, sálvame. ¿Por qué todos se enfocan
Y los segundos que estuvo caminando sobre el agua, los segundos o minutos, porque la Biblia no dice qué tiempo se quedó caminando. ¿Eso qué significa? ¿Por qué cada vez que hablamos de Pedro tenemos que ir a que se hundió? Y no miramos qué camino. Aleluya. En un momento caminando hacia Jesús, poniendo su vista en Jesús, ¿cómo él pudo ver el viento? O sea, a veces nosotros vamos caminando y lo que sentimos es aquí lo sentimos, pero no lo vemos. Pero dice la Escritura que al ver el viento, y eso me indica que fue un momento en que Pedro apartó su mirada de Jesús. Apartó su mirada de Jesús. Y al apartar su mirada de Jesús, se fue hundiendo. Pero él no pidió ayuda ni a Andrés ni a los que estaban en la arca. Él siguió diciendo: Señor, ayúdame. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Señor, me estoy hundiendo, sálvame. ¿En quién tú estás poniendo tu vista? Porque en esta mañana, en la vida de Pedro, estuvo el viento recio que hizo que su mirada se apartara de Jesús. Pero en esta mañana, yo no sé cuál es tu viento que está tratando de apartar tu mirada del que vive, en el cual tú depositaste tu fe, en el cual tú confiaste y en el cual aún estás diciendo: Señor, yo sé que no lo vas a hacer, pero yo necesito que tú me salves. Aleluya. Porque yo no quiero quedarme bajo el agua. Yo quiero seguir caminando por encima de ella. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no quiero quedarme bajo el agua. Yo quiero seguir caminando sobre ella. Y es ahí donde usted y yo cambian todo. Es ahí donde la vida de Pedro comenzó a cambiar. Si usted va a todos los evangelios, Pedro casi todos mantienen la misma secuencia. Y usted dirá: ¿y este hombre cuándo va a cambiar? ¿Y este hombre cuándo va a ¿cómo se dice? Escarmentar, ¿no es la palabra? Cuando una persona se mete en una y nunca escarmienta por lo que pasa. ¿Cuándo él entenderá de que algo tiene que suceder en su vida? Usted tiene que poner su mirada en Jesús. Porque lo único que va a hacer que detener tu avance y tu crecimiento es que tú apartes tu mirada de aquel que te está esperando al frente. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto lo pudo experimentar Pedro. Y nadie se fija en todos los minutos o todo el tiempo que quedó caminando encima de las aguas. Y puede que por mucho tiempo tú hayas permanecido caminando sobre las aguas. Pero haya llegado un momento en el que al apartar tu mirada de Jesús por los fuertes vientos, te hayas desanimado y creas que te estás hundiendo. Pero es tiempo, y hay tiempo para tú decirle al Señor: sálvame, sálvame, porque yo quiero seguir caminando. Y en medio de Pedro estar encima de las aguas, yo quisiera ver esas piernas, temblando. Porque sí, era atrevido y se atrevió y quizás dio el paso sin pensarlo. Pero una vez estando encima de las aguas tenía que mantener el equilibrio. Yo no sé cuál es el viento que está haciendo que tus piernas comiencen a temblar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo que sí te puedo decir, alabado sea el nombre de Jesús, es que tienes que seguir caminando. Yo no sé cuál es ese viento que está haciendo que tus piernas tiemblen, que el corazón sienta que en cualquier momento te va a estallar y te
Jesús te está esperando. Y no puedes quedarte a mitad del camino. No puedes quedarte a mitad del camino por muy fuerte que sea el viento. Por muy fuerte que sea la tormenta. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabes qué puedo ver en Pedro? Un hombre defensor, leal, que trató de demostrarle a Dios el amor que había en su corazón por él. Trató de demostrarle a Jesús lo que había por dentro de él. Y muchas veces nos enfocamos en todas las veces que Pedro negó a Jesús. Pero cuando miramos, cuando él se dio cuenta que cantó el gallo y que había negado a Jesús, ¿cómo se puso su corazón, hermano? Había un arrepentimiento genuino. Hubo un arrepentimiento genuino en la vida de Pedro. ¿Por qué nos enfocamos tanto en que él negó a Jesús? Y no nos enfocamos en que quizás por el atrevimiento, quizás por ser el más arrebatado, quizás por ser el primero en la fila, trató de demostrarle a Jesús su amor, su lealtad. Cuando vamos allí a Juan capítulo 18, versículo 10 y 11, miren lo que dice la escritura. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó, ¿qué cosa? La oreja. Y miren lo que dice Jesús. Eso le dice a Pedro: Pedro, por favor, Pedro, mete tu espada en la vaina. No es necesario, Pedro. Pedro, no es necesario. Mete tu espada en la vaina, porque la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Pedro, todo este tiempo que has caminado conmigo, ¿no has entendido todo lo que te he tratado de enseñar? ¿Sabes qué? Podemos pasar 15, 10, 20 años en el Señor. Todos los días vamos a aprender. Y Pedro, caminando con Jesús, no había entendido todavía que era necesario que se cumpliese el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Que era necesario que él bebiera la copa que tenía que beber. Que era necesario que él fuese entregado, que fuera crucificado para que se cumpliese la escritura, lo que ya estaba escrito. Alabado sea el nombre de Jesús. Y veo a Jesús diciéndole: Señor, Pedro, entiendo tu amor por mí, Pedro. Entiendo que te puedes sentir desesperado, Pedro. Entiendo que te puedas sentir angustiado, Pedro, con todo esto que está pasando aquí. ¿Saben por qué? Porque no fue una situación ajena. ¿Saben por qué? Porque no fue de alguien de afuera. ¿Saben por qué? Aleluya. Porque fue algo que sucedió con alguien que era parte del círculo. Pedro, puedo entender tu ira, puedo entender tu enojo, porque esta traición vino de uno de los nuestros. Judas, hermano, era uno de ellos. Y fue quien lo vendió, fue quien lo traicionó. ¿Y usted cree que Pedro, además de defender a Jesús, de salir en la defensa para que no se lo llevaran, usted cree que más que eso, el corazón de Pedro no se dolió y no se lastimó el saber que su padre, Jesús, a quien él seguía, a quien él amaba, había sido traicionado por uno de los de adentro, y que Jesús ni se inmutó? Te digo, me tocó a mí sacar la cara, me tocó a mí defender. Y Jesús diciéndole: Pedro, yo te entiendo, pero ¿sabes qué? No es necesario que me defiendas.
Lo que necesito es que entiendas que yo durante todo este tiempo te conozco. Sé qué es lo que hay en tu corazón. Sé cuánto me amas. Pero lo que necesito, Pedro, que entiendas es cuánto te amo yo. Amén. Ay, Señor. Lo que necesito, Pedro, es que entiendas cuánto te amo yo. Y a veces nos enfocamos tanto en tratar de demostrarle a Jesús cuánto nosotros le amamos que muchas veces la embarramos. Y lo que necesitamos entender y comprender es cuánto Dios nos ama. Y ese amor tan grande por Pedro, por cada discípulo, por cada vida, por cada pueblo en aquel tiempo, por cada uno de nosotros, fue lo que hizo que Jesús diera su vida en la cruz del Calvario para darte vida, salvación, vida eterna, perdonar tus pecados. Y que sin importar la condición en la que tú llegues a la casa, Él te espera con brazos abiertos y Él se va a encargar, el Espíritu Santo de Dios se va a encargar de transformarte, de cambiarte, de quitar y cambiar ese corazón de piedra en corazones de carne, entendido en su palabra, donde tú llegue el momento que puedas reflejar desde adentro hacia afuera lo que Él ha de hacer. El Señor le está diciendo, eso es lo que necesito que entiendas, Pedro. Eso es lo que necesito que acabes de entender. Que yo me defiendas tú o me defienda otro, yo voy a morir igual. Yo quiero dar mi vida por mis amigos. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Es necesario que yo beba esta copa, Pedro. Que yo beba la copa que el Padre me ha dado. Alabado sea el nombre del Señor. Es necesario que usted y yo, hermanos, cada día, cada segundo, valoremos ese amor. Valoremos ese amor. Y que con nuestra vida seamos agradecidos a Dios por ese amor. Pedro no solo fue capaz de tener experiencias, de darse cuenta cuán equivocado estaba al no entender con exactitud todo lo que el Señor se pasó tiempo enseñando, hermanos. Fue escogido por Dios sin él ser nadie, que tuvo la oportunidad de ser uno de los íntimos de Jesús, de caminar sobre el agua, de caminar al lado de Jesús, de que Jesús visitara su casa. Miren cuántas cosas tuvo la oportunidad Pedro, ¿verdad? Y aún así, Pedro mantenía su mismo comportamiento, su carácter, su actitud, su pureza. ¿Saben por qué? Porque no es lo mismo que Jesús pase por tu casa, que tú camines al lado de Él, que veas sus milagros, a que Él habite en ti. No es lo mismo cuando Dayana pasa por mi casa y se toma un café conmigo, o Eduardo pasa por la casa y se toma un café en mi casa, o Jordi pasa por mi casa y se toma un café en mi casa. ¿Y qué pasa cuando después que se toma el café, qué pasa? Ellos se van. Yo me quedo en mi casa. No es lo mismo que yo le diga, Dayana, acompáñame que necesito comprar algo para la iglesia X. Dayana va y me acompaña, pero después yo regreso a mi casa y Dayana se va para ella. Yo no sé si usted está entendiendo. No es lo mismo que alguien pase por tu casa a que habite en tu casa.
No es lo mismo que tú vengas el domingo aquí a la iglesia y te llenes y te vayas para tu casa y te olvides de Jesús, a que tú te llenes en tu casa, te llenes en la casa del Señor, te llenes estando en una cola, te llenes estando en el bus, te llenes estando en tu trabajo, te llenes en cada lugar donde tú vayas, a que tú simplemente vengas los domingos y te vayas para tu casa y ya. No es lo mismo estar de pasada, buscas al Señor de pasada. No es lo mismo cuando tú tienes un tiempo de oración, una constancia, una búsqueda de leer la Escritura, de tener intimidad con el Señor, a usted venir simplemente los domingos a buscar al Señor cuando está enfermo. Señor, estoy enfermo, ahora sí me voy a. No es lo mismo tener a Jesús de pasada a que Él habite, Él viva, Él more. Cuando alguien habita en tu casa, ¿qué pasa? Cambian los horarios, tienes que cambiar tu manera de vestir, porque si tú estás en el matrimonio y vistes de una manera porque estás solo con tu cónyuge, tú tener una tercera persona no va a vestir de la misma manera. ¿Ok? Cambia los horarios, cambia quizás algo de la comida, cambia la rutina del hogar. Todo cambia porque alguien habita, porque alguien está presente. Y esos cambios tienen que ser para bien. Tienen que ser para bien. Eso pasa cuando Jesús habita en tu corazón. Comienzan a haber cambios que tú no te lo esperas, que tú ni lo piensas, ni lo imaginas. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús habita en tu vida, se hace el centro de tu vida. Cuando habita en tu corazón, en tu vida, en tu espíritu, en tu mente, en tu alma, todo gira alrededor de Él. Porque Él está habitando en ti. Y ya tú vives para agradarlo a Él, porque ya tú no vives para agradar al mundo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces no es lo mismo que Jesús visitara la casa de Pedro, sanara a su suegra. No es lo mismo que Pedro caminara al lado de Jesús. Vamos a abrirte el camino, vamos a ver qué milagro vas a hacer. No es lo mismo hasta que Pedro pudo experimentar y decir: yo necesito que tu Espíritu Santo me cambie. Yo necesito que mi vida sea transformada. Yo lo necesito. Y eso se pudo lograr un poquito más adelante. ¿Saben qué fue importante en la vida de Pedro? Que aunque Jesús hubo un momento que le dijo: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. A Pedro necesitó ser corregido, disciplinado, y el Señor se encargó de corregirlo y de disciplinarlo. ¿Usted cree que cuando Él le dijo: apártate de mí, Satanás, suena duro, suena fuerte? Pero muchas veces el Señor nos va a tocar a nosotros disciplinarnos de una manera que muchas veces nosotros no nos va a agradar. Y nosotros muchas veces vamos a tener que disciplinar a otros de una manera que quizás a ese otro no le agrade mucho. Entonces, no solamente la corrección de Pedro fue con mano fuerte, sino también fue con amor. ¿Saben por qué? Porque el perfecto amor echa fuera de ti. El perfecto amor, el amor de Dios, tiene que echar fuera todo lo que habita en ti y en mí, que esté destrozando e esté impidiendo que nuestra vida en el Señor avance y crezca. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo.
Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Y no solamente pudo experimentar una corrección de parte del Señor en amor, sino, ¿saben qué? Pudo experimentar su restauración en amor. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Usted cree que si el Señor no hubiera visto algo más allá en la vida de Pedro, que Jesús le hubiera dicho a Pedro, apacienta mis ovejas? Detrás de ese corazón, detrás de esa rudeza, detrás de ese carácter, Jesús pudo ver un corazón apasionado. Jesús pudo ver un corazón apasionado. Jesús pudo ver mucho más allá. ¿Saben por qué le leí el capítulo 4, versículo 18? Porque cuando Jesús caminaba por la orilla del mar, Jesús no le dijo, Simón, ven. Le dijo, Simón, ¿qué? Pedro. Es que Jesús te ve como ya Él te vio al final. Jesús no ve como tú inicias, porque así no es como tú te vas a quedar. Y trabajar con Pedro para Jesús, me imagino que no haya sido nada fácil, porque a veces trabajar con personas difíciles, duras, de carácter fuerte, es difícil para el hombre, pero no para Dios. Para el hombre, pero no para Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Saben por qué? Porque ya Jesús no estaba viendo en Pedro ese carácter. Jesús no estaba viendo en Pedro esa postura. Jesús no estaba viendo en Pedro esa manera de manifestarse. Jesús estaba viendo en Pedro en que Él le iba a entregar las llaves. Jesús estaba viendo en Pedro que Él se iba a encargar de ir mucho más allá para alcanzar al perdido. Jesús estaba viendo en Pedro que Él iba a ser reconocido ante el concilio, no como el hombre del vulgo, no como el hombre que no tenía conocimiento, no como el hombre rudo, no como el hombre malo, sino como el hombre al cual ellos mismos tuvieron que decir, me maravillo de ver cómo Pedro y Juan, siendo del vulgo, y esto se nota que anduvieron con Jesús. Y es que cuando tú y yo le decimos al Señor, necesito que entres, y óigame bien, necesito que entres, Jesús, a esta área de mi vida en la cual todavía tengo sellada tu candado. Aleluya. Hay áreas en las que todavía no le has dado la llave a Jesús. Y es necesario que se la des. Porque hasta que ese pecado oculto esté ahí adentro, vas a sentir que tu vida no vale nada. Y vas a sentir que Jesús no ha hecho nada en ti. ¿Y sabes qué? Jesús es el más interesado en cambiarte, en transformarte y en hacerte una nueva criatura. Pero depende de ti y de mí si le damos el acceso completo, tal y como Él quiere tenerlo sobre tu vida. Para que todas esas cosas que están ahí, ocultas y que las sabemos, y que quizás las podemos esconder delante del hombre, pero delante de Dios no están escondidas. Pero dice la Escritura, si tú confesares tu pecado, pero mientras no lo confieses y esté bajo llave, créeme que vas a seguir en la misma condición. Y lo que hizo que ese Pedro saliera y se convirtiera en una persona que de afuera veía y reconocía que verdaderamente él había estado con Jesús, era porque había una transformación en su vida, era porque había un cambio, era porque había algo que resaltaba y dejaba ver
Hermano, nosotros tenemos que ser como libros abiertos delante del Señor. Como libros abiertos, porque ¿qué le vamos a ocultar al Señor? No le podemos ocultar nada. Y ya ese Pedro que veíamos en los evangelios comportándose de una manera, con una actitud diferente, ahora lo vemos, aleluya. Además, en Hechos 13, cuando los del concilio lo reconocieron y dijeron, me maravillo al ver a Pedro y a Juan, verdaderamente ellos estuvieron con Jesús. Pero cuando vamos a sus cartas, cuando vamos a las cartas de Pedro, ya no vemos ese Pedro iracundo, ¿verdad? Ya no vemos ese Pedro ferviente, a la defensiva. ¿En qué momento tengo que sacar la espada? Dígame. Ya no vemos ese Pedro, ¿verdad? Ay, Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Encontramos a un Pedro paciente, humilde. Un Pedro con paz, con tranquilidad. Un Pedro con amor. Un Pedro con fuerza. Y esas características, ¿saben de quién podrían venir solamente? Del Espíritu Santo de Dios. Fue como que Pedro fue cambiado. ¿Viste cuando crees que alguien ese nunca va a cambiar? Pero ese conoce a Cristo, se enamora de Cristo y le da el acceso total de su vida al Señor. Yo te puedo asegurar que en menos de 3 meses tú le vas a ver el cambio. Porque para Dios no hay nada imposible. Y lo que hoy usted y yo podemos ver de una manera, el cielo lo está viendo de otra. El cielo lo está viendo de otra. ¿Qué me quiere decir, pastora? Que comencemos a mirar como el cielo mira. Comencemos a mirar como el cielo mira. Comencemos a mirar como el Señor nos mira. A declarar las cosas que no son como si fuesen. Cuando alguien viene a decirme, no, es que yo le digo, pero ¿y dónde está tu fe? ¿Dónde está? Desde el vientre de nuestra madre, el Señor nos conoce. Y el otro día conversaba con una amiga y yo le decía, ¿por qué me tengo que preocupar por esto? ¿Por qué me tengo que preocupar? Señores, si ya nuestra historia está escrita, ¿usted piensa que el Señor no conoce nuestro futuro? ¿Usted piensa que el Señor no tiene conocimiento de cada una de las cosas que está pasando a su alrededor? ¿O que usted está viviendo? Él lo conoce absolutamente todo. Desde el vientre de nuestra madre. Él conoce tu inicio, pero conoce tu final. Estás viendo hoy como algo que te quiere derrumbar. Lo que te estás viendo hoy como que es algo imposible. Lo que te estás viendo hoy como que es allo que no. Mira, mentira, dale a usted, Señor. Tú conoces mi final. Y sea cual sea mi final, me guste o no me guste, yo te doy gracias porque en tus manos estoy. Yo te doy gracias porque en tus manos estoy. Veo a un Pedro que no era nadie siendo restaurado por Jesús. Veo a un Pedro del polvo siendo exaltado entre los hombres. ¿Ustedes creen que lo del concilio, los fariseos, gente? Veo a un hombre que salió de la nada, pero el Señor vio en qué lugar lo iba a poner. Hermano, vea las cosas que no son como si fuesen. Crea en que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para que te levantes del agua y comiences a caminar encima de ella. Todavía hay tiempo. Así que no te quedes pensando que estás ahogado, no te quedes pensando que ya es el final, no te quedes pensando que ahora qué hago, que ahora qué hago, levantarte y
decirle: Señor, sálvame. Señor, yo quiero caminar sobre el agua. Señor, yo quiero mantener mi equilibrio. Señor, yo quiero mantener mi estabilidad en ti. Señor, yo necesito que tú intervengas, porque yo quiero mantenerme sin importar cuál sea el viento o la tormenta que esté pasando a mi alrededor. Aleluya. Ponga su vista en Él. Su vista en Él. Y Él se va a encargar de hacer todo lo demás. Siempre y cuando que lo tengamos aquí adentro, siempre y cuando que le demos el acceso para que Él cambie, para que Él transforme y para que nuestra mente esté abierta a aceptar la voluntad de Él. Amén. La voluntad de Él. Porque Él está interesado en que tu vida sea diferente. Él está interesado en que tú te mantengas caminando sobre el agua. Pero si a ti no te interesa, créeme que aunque Él quiera, no puede hacer más. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás allá afuera pueda haber características humanas en ti, en mí, que para Él no sea relevante. Pero acuérdense, lo vil y lo menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que se creen entendidos. Entonces, sigamos caminando, iglesia. Sigamos manteniéndonos caminando sobre el agua. Sigamos poniendo nuestra vista en Jesús y que de ahí no se aparte. Sigamos mirando como Él te ve y no como el mundo te está haciendo ver.